En cuanto se concibe de forma más general cualquier cosa, más se la imagina, se muestra confusamente. Y en cuanto se concibe de manera más concreta esa misma cosa, más se la entiende, se revela claramente. Baruch Spinoza. Alguien alguna vez dijo: si un tornado destruye un avión en millones de pedacitos, no existe la posibilidad que, a través de infinitos otros tornados, el avión pueda reconstruirse de nuevo, sin la mano de un ser superior. Al final contesto: el modelo estándar de la física de partículas es una teoría relativista de campos cuánticos, basadas en las ideas de la unificación y simetrías que describe la estructura fundamental de la materia y el vacío, considerando las partículas elementales como entes irreducibles cuya cinemática está regida por las 4 interacciones fundamentales conocidas, exceptuando la gravedad, cuya principal teoría, la relatividad general, no encaja en los modelos matemáticos del mundo cuántico. El modelo plásmico del átomo es una teoría cuántica no relativista, basada en las ideas de la unificación, que describe la estructura fundamental de la materia plásmica a través de los paquetes de energía como entes estructurados donde las partículas elementales son parte de estos y cuya cinemática cuántica y causas que producen el movimiento están regidas por 2 fuerzas opuestas, donde una de ellas unifica las interacciones fundamentales, generando en la dimensión de espacio una teoría de campos cuánticos donde la gravedad encaja. En definitiva, la gravedad ¿es una fuerza o no es una fuerza? ¿Quién tiene razón? ¿Newton o Einstein? Al final de este video, develamos el misterio. Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usado por un observador para medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico. Todo suceso en el universo ocurre de forma independiente del observador. Depende solo de mecanismos espontáneos y de 2 fuerzas opuestas que el universo inconsciente autogenera sobre uno de los 2 componentes básicos, la materia plásmica, la cual hace de ocupa dentro del otro el espacio. Todo observador consciente es producto de un proceso evolutivo inconsciente y genera una dimensión relativa según la forma que tenga de percibir el universo. Tratar de entender la intimidad de este a través de una dimensión relativa no solo implica observar, pensar, suponer, imaginar y sobre todo experimentar y hacer mediciones y cálculos matemáticos, donde los sistemas de referencia entran en juego, sino también confrontar todo lo hallado de forma que encaje dentro de un modelo conceptual teórico absoluto, unificado de ser posible, lo cual hoy por hoy la ciencia no puede lograrlo. Es decir, todo experimento científico o ecuación matemática debe explicar de forma directa o indirecta un suceso absoluto, teniendo en cuenta que éste puede ser alterado cuando efectuamos alguna medición. El modelo plásmico del átomo es una herramienta teórica unificada que explica, desde una nueva óptica, los sucesos absolutos, eliminando temporalmente el observador y por ende
el sistema de referencia que utilice para medir. Ciencia o pseudociencia es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar la noble comunidad científica entre aferrarse a la fortuna impia, el porfiador rigor, o rebelarse contra ese mar de desdichas y, afrontándolo, permitir el cambio? El átomo es la menor porción material de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. El modelo estándar plantea que estos, a su vez, están formados por una combinación de partículas elementales, las cuales, por definición, no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan estructura interna. Sin embargo, es de suponer que también son porciones materiales con cierta característica que la diferencia una de las otras. Deberíamos preguntarnos, ¿la estructura de los protones, neutrones y electrones planteada por el modelo estándar es completa y refleja la realidad absoluta de estos? La mecánica plásmica sostiene que no. Y para poder plantear un modelo del átomo y entender su génesis y qué es una reacción química o nuclear, debemos primero conceptuar con precisión qué es la materia y la energía, para luego definir los paquetes de energía como una expresión más precisa de los protones, neutrones y electrones, entre otros. Materia proviene del latín y significa sustancia de la que están hechas las cosas. En física, materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeta a cambios en el tiempo. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué y cómo se producen esos cambios? La mecánica plásmica plantea que la sustancia de la que están hechas todas las cosas es materia plásmica, y esta, junto al espacio, son los componentes básicos que le dan realidad física al universo. La materia plásmica está sujeta a cambios en el tiempo debido a la única propiedad física que posee, la elasticidad. Es decir, a través de esta única propiedad, la materia plásmica puede manifestar energía y originar átomos. En base a esto, podemos decir que la materia plásmica se puede encontrar en el universo de dos formas. Primero, relajada, cuando no hay fuerza que la estire, y a ese estado lo llamaremos materia plásmica original. Segundo, estirada, cuando hay fuerza que la estire. ¿Qué fuerza estira la materia plásmica? A esa fuerza la llamaremos vibración, y se genera cuando dos sistemas de materia plásmica chocan o contactan entre sí. Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, acción, este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario, reacción. Al ser estirada, por su condición elástica, buscará retornar al estado relajado, generando una fuerza opuesta que llamaremos fuerza de contracción plásmica. Esta fuerza manifiesta un efecto atractivo y matemáticamente es proporcional a la masa que le falta al sistema para retornar a materia plásmica original, e inversamente proporcional a la distancia más allá de este. Es decir, la fuerza de contracción plásmica extrapola más allá del punto de aplicación el efecto atractivo. Definamos energía.
La vibración, al estirar la materia plásmica, manifiesta en sincronía una fuerza atractiva proporcional opuesta que tiende a retornarla a materia plásmica original. Entonces, podemos decir que la energía se define de forma sencilla diciendo que es la manifestación. Manifestar, mostrar o dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial, Que generan sobre la materia plásmica ambas fuerzas en simultáneo. La energía puede ser percibida de diferentes formas, según la dimensión relativa consciente en cuestión, y en su accionar produce átomos, luz, calor y movimiento, entre muchísimas otras cosas. Dinámica de la propiedad elástica en la dimensión de los átomos. Dinámica de la propiedad elástica en la dimensión de la materia plásmica. Con esta hipótesis, la materia plásmica tiene dos extremos posibles en el universo. Uno, totalmente relajada como materia plásmica original, donde alcanza la densidad absoluta de forma homogénea, no manifiesta energía y no puede seguir comprimiéndose. Y el otro, estirada dentro del límite máximo posible, de forma homogénea, donde manifiesta la mayor energía. Sin embargo, es imposible suponer el pasaje de un extremo a otro sin que exista una situación intermedia donde el sistema genere una distribución heterogénea de la densidad. Por esta causa, cuando dos porciones finitas de materia plásmica original chocan entre sí, producen una dispersión elástica en el nuevo volumen generado, caracterizada por una distribución heterogénea de la densidad que busca cuantizarse espontáneamente en paquetes de energía. ¿Qué es un paquete de energía? Un paquete de energía es un ente cuántico estructurado discreto, formado por una cantidad finita de materia plásmica que manifiesta en sincronía cierta energía debido al mayor o menor estiramiento causado por la vibración y tiene una distribución heterogénea de la densidad. No debemos considerarlos como bolitas perfectas, sino como una masa amorfa de materia plásmica en la cual podemos distinguir a grandes rasgos, en función de la densidad, tres partículas elementales: la de alta densidad, la de densidad intermedia y la de más baja densidad o volumen de antimateria. Así, usando este concepto, podemos diferenciar las partículas elementales descritas en el modelo estándar, aunque solo podrán ser más o menos estables dentro de un paquete de energía y no aisladas. En física nuclear, un nucleón corresponde al nombre colectivo para dos partículas, el protón y el neutrón. La cromodinámica cuántica, una parte importante del modelo estándar, es una teoría de campos que intenta describir la interacción fuerte. Actualmente se sabe que los nucleones son partículas compuestas, cada una formadas por tres quarks unidos mediante la fuerza nuclear fuerte transmitida por los gluones. La mecánica plásmica entiende que la carga de color que la cromodinámica cuántica le atribuye a los quarks se debe ampliar a todas las partículas elementales, y esa carga de color debe relacionarse con el faltante de densidad de materia plásmica que cada una tenga. Es decir, la diferencia entre materia y antimateria está dada en términos de densidad de materia plásmica dentro de un sistema. Por consiguiente,
En un paquete de energía, la menor densidad la tiene el volumen de antimateria, con el mayor faltante de densidad. Y la mayor densidad, la partícula de alta densidad, con el menor faltante de densidad. Basado en estos nuevos conceptos, el protón y el neutrón no deben ser considerados como partículas, sino como paquetes de energía formados por partículas elementales diferenciables por la densidad de la materia plásmica. Así, el transmisor de la fuerza nuclear fuerte es el volumen de antimateria protón, que la cromodinámica cuántica define como gluón. Por otro lado, tanto el neutrón como el protón mantienen continuidad elástica entre la partícula de alta densidad y el volumen de antimateria, a través de la partícula de densidades intermedias, ya que la mayor fuerza de contracción plásmica generada por el volumen de antimateria tiende a unir y comprimir la materia plásmica a través del campo cuántico que genera, a no ser que la vibración la supere, generando un auto Big Bang que reestructura el nuevo sistema en dos o más paquetes de energía. Es decir, por la naturaleza íntima de la materia plásmica, ésta busca ocupar todo espacio disponible, con fuerza de contracción plásmica distinta de cero, por lo cual es un error conceptual del modelo estándar considerar que entre las partículas elementales existe solo vacío. ¿Cómo se forma la impronta atómica base? Cuando el universo produce la dispersión elástica, genera una cantidad enorme de partículas elementales de todo tipo, que se mueven dentro de un fondo de densidades intermedias de materia plásmica. El universo las genera. Sin embargo, existe una tendencia a estabilizarse a través de cierta secuencia madre de paquete de energía primarios, los cuales al interactuar entre sí originan átomos. En esa interacción se generan una enorme cantidad de paquetes de energía secundarios, compensatorios o fotones. Para la mecánica plásmica, esta secuencia de paquetes de energía primarios es la siguiente: paquete de materia oscura, neutrón, protón más electrón. ¿Qué causa esta secuencia? La vibración produce estiramiento, pero no lo hace tomando cualquier volumen de materia plásmica original de forma aleatoria, sino un volumen específico que establece de forma espontánea el propio universo, y que para la mecánica plásmica es el volumen que define un paquete de materia oscura. A medida que éste se estira sobre un fondo de densidades intermedias, aparecen los quarks y el volumen de antimateria. El volumen de antimateria, a través de su fuerza de contracción plásmica, atrae los quarks, dándole identidad y movilidad dentro de un volumen amorfo más o menos esférico al paquete de energía neutrón, el cual se ubica en el centro de lo que será la preimpronta atómica. Esta tiene dos zonas, una central donde se mueve el neutrón, definiendo el prenúcleo atómico, y otra periférica donde hay materia plásmica compactada, producto del campo cuántico generado por la fuerza de contracción plásmica del volumen de antimateria neutrón. Esta preimpronta atómica es eléctricamente neutra. El neutrón es muy inestable y cuando alcanza cierto estiramiento, la fuerza de contracción plásmica generada por su volumen de antimateria
no es suficiente para retener toda la partícula de alta densidad dentro de un volumen más o menos esférico y genera un auto Big Bang, dejando escapar un cuanto de materia plásmica de forma rectilínea que origina un paquete de energía electrón más otros paquetes de energía secundarios, convirtiendo la materia plásmica que queda en un paquete de energía protón. Así se forma la impronta atómica base, donde en el centro se mueven los quarks del protón atraídos por el volumen de antimateria o gluón, definiendo el núcleo atómico base. El gluón, a través de su fuerza de contracción plásmica, redimensiona la zona periférica de compactación de materia plásmica a través del campo cuántico que genera. Ahora, la impronta atómica base tiene carga eléctrica de signo positivo. Analicemos el protón, ubicado en el centro de la impronta atómica base. El protón es un paquete de energía formado por una cantidad finita de materia plásmica, más o menos estirada, con distribución heterogénea de la densidad, confinada dentro de un volumen amorfo, más o menos esférico, debido a dos causas. La primera se debe a que la vibración no supera el potencial magnético del gluón, otorgándole al protón gran estabilidad en un rango muy amplio de estas, a diferencia del neutrón. La segunda se debe a que los quarks encuentran mayor diferencia de potencial magnético a favor del gluón del propio protón, que a favor de otros sistemas de antimateria externo a este, lo cual produce que se movilicen, efecto eléctrico, dentro del volumen amorfo, no pudiendo escapar de este. A grandes rasgos, podemos dividirlo en partículas elementales, en función de la densidad de la materia plásmica, las cuales no permanecen fijas, sino se desplazan continuamente dentro del protón. Las partículas elementales, como carga de color, serían la de alta densidad o quarks, la de densidades intermedias, que le da continuidad elástica al paquete, y la de más baja densidad, volumen de antimateria o gluón, generadora del mayor potencial magnético dentro del protón. ¿Cómo podemos cuantizar las partículas elementales? Cada punto dentro del protón tiene una densidad de materia plásmica que manifiesta en sincronía un potencial magnético o fuerza de contracción plásmica proporcional al faltante de densidad que tenga, la cual, como veremos más adelante, varía en función del tiempo. ¿Cuál es el volumen de ese punto que podemos establecer que tenga como condición una densidad homogénea en todo el volumen, por más que ésta varíe en función del tiempo? La longitud de Planck es la distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener una geometría clásica. Dicha longitud es igual a 1,61, etc., por 10 a la menos 35 metros. Para la mecánica plásmica, ese valor de longitud es igual a un planctómetro. Por consiguiente, podemos pensar que el volumen del menor punto posible está dado por un cubo cuyos lados tienen la longitud de Planck. La mecánica plásmica denomina a este cubo CRO cúbico. Dicho CRO cúbico tiene un volumen de un planctómetro cúbico. Si un CRO cúbico tiene materia plásmica en su interior, seguramente cumple con la condición establecida y lo llamaremos
croplásmico. Como el universo absoluto es inconsciente, en este solo existe el presente, y la mecánica plásmica lo define como la sumatoria de sucesos plásmicos ocurridos dentro de un instante plásmico. Para cuantizar dicho instante, evitando el absurdo infinitamente pequeño, utilizamos el tiempo de Planck, es decir, 10 a la menos 43 segundos. La ciencia utiliza para medir magnitudes de referencia estandarizadas a través de un sistema internacional. Así, con la masa de un protón igual a 1,6 etc. por 10 a la menos 27 kilogramos y el radio de carga, podemos calcular un valor aproximado de densidad del protón dividiendo la masa de este por su volumen, lo que nos da aproximadamente 2,475 por 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico. Como la materia plásmica dentro del protón presenta distribución heterogénea de la densidad, no corresponde pensar que ese valor de densidad calculable, si es correcto, sea el mismo en todos los puntos del protón. Ahora podemos definir y cuantizar las partículas elementales como una sumatoria de croplásmicos con igual densidad dentro del paquete de energía protón, que manifiesta en sincronía un potencial magnético proporcional al faltante de densidad que se extrapola más allá del punto de aplicación, generando un campo cuántico. El gluón está formado por una sumatoria de croplásmicos con la menor densidad de materia plásmica dentro del protón, el cual, a través de su potencial magnético y campo cuántico, genera tres interacciones distintas: la nuclear fuerte, la nuclear débil y la postnuclear, donde se genera la interacción gravitatoria post-límite externo de la impronta atómica base. La interacción nuclear fuerte es la que no deja escapar los quarks del propio protón, manteniéndolos en movimiento dentro de un volumen amorfo más o menos esférico. ¿Cómo y por qué se mueven las partículas elementales dentro del protón? La materia plásmica original tiene el mayor valor de densidad posible de materia plásmica, o densidad absoluta, debido a que está relajada y no puede seguir comprimiéndose. Para calcular el faltante de densidad dentro de un croplásmico, debemos restarle al valor de densidad absoluta el valor de densidad actual del croplásmico. Si la ciencia establece magnitudes de referencia, ¿por qué no puedo establecer un valor arbitrario de densidad absoluta provisorio de referencia a fin de demostrar un concepto? Se denomina masa de Planck a la cantidad de masa, 21,7644 microgramos, que, incluida en una esfera cuyo radio fuera igual a la longitud de Planck, generaría una densidad del orden de 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico. Definamos el croplásmico original como el cro cúbico que tiene en su interior una cantidad de masa de materia plásmica igual a 21,8 microgramos, o lo que es lo mismo, una densidad absoluta puntual de 21,8 microgramos por plantómetro cúbico. Por consiguiente, si un croplásmico tiene una densidad actual de 0,9, es decir, 90% de la densidad puntual absoluta, igual a 19,62 microgramos por plantómetro cúbico, este, como punto de aplicación, ejerce un potencial magnético igual a su faltante de densidad, es decir, 2,18 microgramos por plantómetro cúbico. Es decir, un croplásmico
con cierta cantidad de materia plásmica, busca atraer la cantidad de materia plásmica que le falta para retornar a materia plásmica original. Lo hace a través de una fuerza atractiva invisible que genera y que se extrapola más allá de este, disminuyendo la fuerza a medida que nos alejamos de este hacia el infinito. Entre dos croplásmicos se genera una diferencia de fuerzas atractivas que genera un valor el cual puede ser a favor de uno, a favor del otro, o incluso puede ser igual a cero. Si es distinto de cero, se produce un desplazamiento de materia plásmica del que más tiene al que menos tiene, de forma proporcional al valor absoluto de la fuerza atractiva neta. Es decir, la generación de movimiento la produce la fuerza atractiva neta que se genera entre ambos puntos de aplicación. A modo pedagógico, vamos a analizar una sucesión de fotos del protón divididos en croplásmicos fijos, separadas una de la otra por instantes plásmicos. Además, lo haremos en un plano y no en el volumen tridimensional amorfo como lo es en la realidad. En este contexto, analicemos la variación de la densidad de la materia plásmica dentro de los crocúbicos sobre el eje Y, que nos brinda en espejo la variación del potencial magnético de estos en función de una sucesión de instantes plásmicos sobre el eje X. Ejemplifiquemos. Supongamos que un croplásmico 1 dentro del gluón tiene una densidad igual a 0,2, a la que le corresponde un potencial magnético igual a 0,8, y un croplásmico 2 del quarks tiene una densidad igual a 0,9, a la que le corresponde un potencial magnético igual a 0,1. Entre el CRO1 y el CRO2 se establece una diferencia de potencial magnético a favor del CRO1, igual a 0,7. Así, el CRO1 tiende a atraer 0,7 de materia plásmica del CRO2, quedando este con 0,2 de densidad remanente. Ahora pensemos que todos los CRO2 del quarks son atraídos individualmente por cada CRO1 que forma el gluón. ¿Cómo se mueve la materia plásmica si analizamos una secuencia de instantes plásmicos? El primer instante plásmico se corresponde a la foto tomada de referencia. Los CRO2 del quarks se encuentran momentáneamente compactados en un volumen que al contractar con el fondo puede ser percibido. Este volumen se encuentra a la mayor distancia del gluón, condicionado por el estiramiento producido por la vibración, la cual en nuestro caso se mantiene constante. En el segundo instante plásmico, los CRO2 del quarks comienzan a mover los 0,7 de materia plásmica hacia los CRO1. Entre el quarks de alta densidad y el gluón se encuentran los croplásmicos de la partícula de densidades intermedias. En la figura vemos que estos tienen cierta densidad en degradé que aumenta progresivamente del gluón hacia los quarks. Cada croplásmico de la partícula de densidades intermedias tendrá una diferencia de potencial magnético neta con el resto de los croplásmicos del sistema total. Así, los CRO2, para trasladar los 0,7 de materia plásmica a los CRO1, tendrán que atravesar primero los croplásmicos de densidades intermedias, que también deben mover materia plásmica a los CRO1 acorde
a la diferencia de potencial magnético neta generada con el gluón. Por lo tanto, la velocidad con la cual se mueve la materia plásmica se hace guiada de un instante plásmico al otro por las nuevas diferencias de potenciales magnéticos netas que se van generando dentro del sistema total acorde a la modificación de la densidad en los distintos croplásmicos a medida que ésta se desplaza. Este accionar genera, de forma aleatoria e imprevisible, el movimiento de las partículas elementales dentro del volumen del protón, siendo imposible determinar la cantidad de movimiento o trayectoria de alguna de estas. Así, la materia plásmica de los CRO2 sufren una aceleración hacia los CRO1 en la primera mitad del camino, avanzando por los croplásmicos de densidades intermedias, que también desplazan materia plásmica hacia el gluón. El quark, de estar compacto, al comenzar a moverse hacia los CRO1, se licúa progresivamente, dando la apariencia que desaparecen. En un tercer instante plásmico, más o menos a la mitad del camino, el aumento de potencial magnético de los CRO2 por una disminución de la densidad a medida que escapa la materia plásmica, produce una desaceleración progresiva de esta hasta detenerla cuando llegan a la zona del gluón, haciendo visible de nuevo el quarks de forma compacta. Cuando la materia plásmica llega a los CRO1, no tiene otra alternativa que movilizarse de nuevo hacia la zona donde haya mayor diferencia de potencial magnético neta, que ahora se encuentra donde antes estaba el quarks. A través de estos conceptos y la curva obtenida en las gráficas, demostramos el principio de complementariedad, formulado por Born en la interpretación de Copenhague, donde establece que ambas descripciones, la ondulatoria potencial magnético y la corpuscular densidad de materia plásmica, en los croplásmicos son necesarias e inseparables para comprender el mundo cuántico. Es decir, el potencial magnético o fuerza de contracción plásmica es una fuerza atractiva invisible que genera un croplásmico como partícula, cuya magnitud es proporcional al faltante de densidad que tiene, extrapolándose más allá de este en la dimensión de espacio, de forma inversamente proporcional a la distancia, generando un campo cuántico. En estas dimensiones de espacio, la velocidad tan grande que desarrolla la materia plásmica del quarks permite cambios aleatorios instantáneos de posición del gluón. En base a este análisis, deducimos que es imposible calcular la masa dentro de un croplásmico que se desplaza o determinar la velocidad con la que lo hace, ya que en cada caso ambas variables sufren modificaciones de un instante plásmico al otro. Este hecho demuestra el principio de indeterminación que incorpora la interpretación de Copenhague, el cual establece que no se puede conocer simultáneamente con absoluta precisión la posición y el momento de una partícula. ¿Por qué se forma en la impronta atómica base la zona periférica de compactación de materia plásmica postnúcleo y qué define su límite externo? El gluón está formado por un número finito de croplásmicos
con la menor densidad de materia plásmica dentro del protón. Su potencial magnético es igual al faltante de densidad por el volumen, y este es igual a la sumatoria de Creux cúbicos que tiene. El gluón, como las partículas elementales, se mueven de forma instantánea y aleatoria dentro del protón, no pudiendo tener una posición fija y predecible, y se encuentran confinadas dentro de un volumen amorfo, más o menos esférico, condicionado por la vibración que define el núcleo de la impronta atómica base. Los valores de potencial magnético postnúcleo atómico definen el campo cuántico. Por definición, cada Creux plásmico que forma el protón genera un potencial magnético proporcional al faltante de densidad por el volumen en el punto de aplicación e inversamente proporcional a la distancia más allá de este. Así, cada valor de potencial magnético dentro de cada Creux cúbico del campo cuántico es el resultado de la sumatoria de todos los potenciales magnéticos ejercidos por cada Creux plásmico que forma el protón. El gluón, al tener el mayor valor de potencial magnético dentro del protón, es el que ejerce mayor influencia dentro de los potenciales magnéticos del campo cuántico. El efecto atractivo de los potenciales magnéticos tiende a unir y comprimir la materia plásmica. Como los potenciales magnéticos dentro del campo cuántico decaen desde el límite externo del núcleo hacia el infinito, todos los Creux cúbicos que lo forman tenderán a meter materia plásmica en sincronía a esos valores, alcanzando cada uno un límite de compresión acorde al valor de potencial magnético al que está sometido. Es decir, si dentro de un Creux cúbico del campo cuántico existe un potencial magnético igual a 0,4, este no puede meter en su interior más de 0,4 de densidad de materia plásmica. Esto genera dentro del campo cuántico una zona de compresión de materia plásmica en estado estacionario, dado por un degradé de densidades que disminuyen también desde el límite externo del núcleo hacia el infinito. Y aunque tienden a meterse dentro del núcleo, no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? ¿Y cuál es el límite externo de la impronta atómica base generada por la interacción postnuclear ejercida por el gluón? Ejemplifiquemos con los valores de referencia usados anteriormente. Recordemos que los valores de potenciales magnéticos y distancias utilizados son arbitrarios y solo se utilizan para demostrar un concepto. Es decir, el concepto a posteriori debe ser confrontado con valores reales, obtenidos de la observación y experimentación. Si un Creux plásmico del gluón dentro del núcleo atómico tiene una densidad de 0,2, manifiesta en sincronía un potencial magnético igual a 0,8. Los potenciales magnéticos dentro del campo cuántico decaen de forma inversamente proporcional a la distancia, como vemos en el siguiente gráfico. Cada Creux cúbico dentro del campo cuántico mete materia plásmica en su interior de forma proporcional al valor de potencial magnético al que está sometido. Así, cada uno se transforma en un Creux plásmico alcanzando los siguientes valores de densidad. Ahora, cada Creux plásmico compactado en degradé produce un potencial magnético proporcional al faltante de densidad que tiene. A su vez, cada uno de estos potenciales magnéticos generan una diferencia de potencial magnético con el potencial magnético del gluón en el punto de aplicación. Por ejemplo,
el croplásmico 1 tiene un potencial magnético igual a 0,3, produciendo con el gluón una diferencia de potencial magnético igual a 0,5 en favor del gluón. O sea, el gluón tiende a traer 0,5 de densidad del croplásmico 1, pero esta no puede avanzar debido a que los quarks con alta densidad, 0,9, se mueven a una velocidad tan grande atraídos por el gluón que hace como una especie de pared, no permitiendo que los 0,5 de densidad puedan desplazarse. Entendamos el concepto a través del siguiente ejemplo. Supongamos una calecita ubicada en un campo, llena de personas con capacidad para 12. Alrededor de esta, ocupando todo el campo, hay personas una al lado de la otra, no existiendo espacio libre entre estas. La calecita gira, y si una persona sube, otra debe bajar. Si gira no muy rápido, una persona cercana a esta puede agarrarse de un parante y subir a la vez que otra bajar, mientras que para las personas más alejadas le es muy difícil acercarse debido a la compresión límite que existe de estas, la cual no genera espacios que le permita avanzar. Si la calecita gira muy rápido, ni siquiera las personas cercanas podrán subir y quedan todas compactadas alrededor de la calecita en estado estacionario, donde tienen la intención de subir, pero no pueden. Pensemos que la calecita es el núcleo, los parantes son los quarks y que las personas alrededor es materia plásmica compactada acorde a los valores de potenciales magnéticos generados dentro del campo cuántico. Si ahora analizamos el croplásmico 6, que tiene un potencial magnético igual a 0,8, este genera con el gluón una diferencia de potencial magnético igual a 0. Es decir, el punto 6 genera el límite externo de la impronta atómica base, donde el potencial magnético del gluón, en ese punto, deja de tener efecto atractivo compresivo neto a su favor sobre la materia plásmica compactada. Por fuera de este límite, el gluón sigue ejerciendo efecto atractivo compresivo, pero la materia plásmica goza de una pseudo libertad, ya que se encuentra fuera de la impronta atómica base. Por ejemplo, el croplásmico 7 tiene un potencial magnético igual a 0,9 y genera con el gluón una diferencia de potencial magnético igual a menos 0,1, es decir, deja de existir efecto atractivo compresivo neto a favor del gluón. De esto deducimos que el límite de la impronta atómica base está dado por los puntos del campo cuántico que dejan de tener efecto atractivo compresivo neto a favor del gluón. Por otro lado, la materia plásmica compactada postnuclear ejerce efecto atractivo a través de sus potenciales magnéticos por fuera de la impronta atómica base, generando otro campo cuántico por sumación que se proyecta hacia el infinito y que no es ni más ni menos que el campo gravitatorio, el cual tiende ahora a unir y comprimir la materia plásmica existente por fuera de la impronta atómica base. Con esto demostramos que la gravedad es una fuerza atractiva que surge por sumación de efectos producidos por el accionar de la fuerza atractiva generada por el gluón del protón, más allá de la impronta atómica base. La impronta atómica base tiene dos zonas, una central o núcleo, donde se mueve el protón,
y otra postnuclear, donde hay materia plásmica compactada en estado estacionario, producto del campo cuántico generado por las partículas elementales de este. Sin duda el gluón, como partícula elemental, ejerce la mayor influencia sobre los potenciales magnéticos del campo cuántico. El límite externo de la impronta está dado por los puntos del campo cuántico que dejan de tener efecto atractivo compresivo neto a favor del gluón. Esta impronta no es neutra y el sistema se mantiene en estado estacionario con cierta cantidad de masa total de materia plásmica para una vibración determinada. Si ahora el universo mete de alguna forma dentro de la impronta protones, neutrones o electrones, el estado estacionario se rompe y el sistema buscará uno nuevo. En este accionar pueden ocurrir dos cosas. Primero, que la nueva impronta en la reestructuración necesite perder materia plásmica imprimiéndole a esta un impulso que se manifiesta como una pérdida de energía, reacción exotérmica. Segundo, que la nueva impronta necesite incorporar en la reestructuración materia plásmica externa a esta, manifestando una reacción endotérmica. Con este concepto, la mecánica plásmica explica de forma precisa la diferencia entre reacciones exo- y endotérmicas, aplicable tanto a reacciones nucleares como a reacciones químicas en general. La gravedad es, sin duda, una fuerza atractiva producto del accionar del gluón o gluones que se manifiesta por fuera de las improntas atómicas y que tiende a unirlas y comprimirlas entre sí. De todos los átomos posibles que surjan de la impronta atómica base, el universo mantendrá en el tiempo aquellos que sean más estables acorde a la vibración, compresión y entropía a la cual están sometidos. Pensá en muchísimos aviones, no en uno, destruidos en millones de pedacitos. La teoría de los ciclos perpetuos plantea que la dimensión absoluta del universo es infinita, inconsciente y perpetua, por lo cual tiene todo el tiempo que necesite para reconstruirlos. En el modelo plásmico del átomo, la fuerza de contracción plásmica tiende a unir y comprimir. Por lo tanto, a través de esta, un pedacito puede encontrar a los pedacitos vecinos y unirlos de forma duradera. Pensemos que esta situación se sigue repitiendo hasta que en algún momento se forman las alas, el motor, un asiento, y así simultáneamente hasta que el avión vuelve a construirse en su totalidad. Si un ala formada es defectuosa y no encaja, no importa, el universo la descarta y sigue probando, ya que tiene millones de pedacitos a su disposición y todo el tiempo que necesite. Es decir, a través de esta fuerza atractiva, la creación es posible sin necesidad de un ser superior. Así, la teoría de la espontaneidad combinatoria del modelo plásmico del átomo demuestra que Charles Darwin tiene razón en todos los postulados de su teoría, el origen de las especies, y que un Dios consciente no existe.